Nuestra misión más importante fue la de poner en contacto, en circulación, a México con lo universal. Tratamos de dar a conocer las manifestaciones contemporáneas del arte, de abrir el camino para el conocimiento de las literaturas extranjeras. Javier Villaurrutia, 1940. Los contemporáneos fueron un grupo de autores mexicanos reconocidos en distintos ámbitos de la literatura, que unieron su talento y distintas perspectivas de las artes, y formaron una serie de revistas que se encargaban de difundir la palabra a lo largo del territorio. Su nombre fue elegido a partir de su revista más importante, Contemporáneos, que fue distribuida y publicada entre los años de 1928 y 1931, periodo donde se descuidó la literatura en el gobierno. Por ello, pasaron a ser uno de los medios reconocidos. Los autores tenían claro que eran los herederos de la cultura universal, así que en su búsqueda de monetizar la literatura, eligieron hacerlo por la poesía pura y surrealista. Su primer obstáculo fue el ataque de los artistas que tenían ideas nacionalistas, ya que estos escritores tenían amistades concretas e impulsaban a autores extranjeros que al mismo tiempo los influenciaron. Los participantes de este selecto grupo difundieron textos de literatura, piezas teatrales y obras de nuevos pintores que buscaban volver a un arte menos ambicioso y más limitado e intenso. Algunos de ellos fueron Miguel Covarrubias, Carlos Orozco y Manuel Álvarez. Los contemporáneos fue una gran influencia para las ideas de los escritores venideros como José Emilio Pacheco, Octavio Paz y Carlos Monsiváis, por lo mismo que sus publicaciones sobrepasaron las barreras nacionalistas de la época, ya que todos eran considerados escritores solitarios, rechazados y criticados por la sociedad. Javier Villaurrutia, Jaime Torres Bodet, Salvador Novo, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo, Jorge Cuesta y Gilberto Owe fueron los 9 personajes principales que formaron el grupo de Los Contemporáneos. Nació en la Ciudad de México en 1903. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoció a Novo y Torres Bodet, con quien fundaría las revistas Ulises en 1927 y Contemporáneos en 1928. Abandonó los estudios de Derecho para dedicarse por completo a las letras, logrando ser el maestro de Octavio Paz. Jamás abandonó su defensa de la independencia del arte, su oposición al nacionalismo cultural y su propuesta de una literatura mexicana en diálogo con el resto de literaturas del mundo, con la esencia del fenómeno poético. Hizo estudios de teatro en el Departamento de Bellas Artes, donde escribió obras de teatro y hasta una ópera, La mulata de Córdoba. En 1955, a tan solo 4 años de su muerte, se instauró en su honor el Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores, que conceden la Sociedad Alfonsónica Internacional, SAI, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Las obras literarias de Villaurrutia estuvieron influenciadas por Ramón López Velarde, artista del movimiento surrealista, que se caracterizó por el uso de un lenguaje claro y preciso, además de contar con una expresividad abundante, pesada y profunda. Poesía. La poesía de Villaurrutia expresa la angustia que tienen todos los hombres tras el fin de la vida, los sueños, la oscuridad, la sombra y la ansiedad, mismos que son característicos del escritor. Otorga una importancia indiscutible para los fonemas y las distintas perspectivas que puede dar la experiencia. Su palabra adquiere un carácter fantasmagórico, que actúa como un espejo donde el poeta se ve envuelto a sí mismo en un insatisfactorio vaivén de ansiedad. A través de los diferentes poemas, Villaurrutia quiso dar a entender que la muerte era algo que estaba latente, es decir, que por sí sola tenía vida, que se podía sentir a través de lo que se quería y de pronto se perdía. La angustia que el poeta padeció se vio también reflejada en los versos de esta obra. Drama. Su obra dramática se caracterizó por estar inmersa en lo literario. En los diálogos era poco frecuente observar términos comunes y coloquiales, sino que más bien fueron líricos. Sus temas favoritos tuvieron que ver con la familia y con las leyendas griegas. Estas creaciones en particular fueron de profundo carácter psicológico. Considerado autor de pocos poemas que cuentan entre los mejores de la poesía de nuestra lengua y de su tiempo, es decir, entre 1920 y 1950, Villaurrutia no tiene una reputación continental y su poesía es poco leída.
debido a que es considerada solitaria y para solitarios, que no busca la complicidad de las pasiones que hoy tiranizan a los espíritus, la política, el patriotismo, las ideologías. Una de sus obras más destacadas es Invitación a la muerte, escrita en 1943, un texto dramático en el que se expone una de las inquietudes e intereses que marcaron y estuvieron presentes en toda la obra y vida de Villaurrutia. Se trata de la muerte, el misterio que la rodea y su tragedia. La muerte es para mí una constante presencia, un vivirla y palparla segundo a segundo. El hombre actual, al menos yo, asiste a su propia muerte y a la de los demás. El memento mori y el arte de morir son para mí una angustiosa actualidad, declaró Villaurrutia en una entrevista para la revista Tierra Nueva en 1940. Nostalgia de la muerte. El poemario trató sobre el tema de mayor interés para el escritor, la muerte, empleando un lenguaje claro y expresivo donde la desesperación fue una emoción constante. Los criterios editoriales de este libro retratan la última voluntad del autor, con el fin de lograr una mejor comprensión sobre lo que significaba la poesía. Es decir, la intención anecdótica es eliminar toda clase de erratas y enmiendas de anteriores publicaciones para dejar una definitiva hasta el momento de esta edición. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto, ese caer sin llegar, es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, y si a todas partes vas conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, ¿no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento? Si tienes manos que sean de un tacto sutil y blando, apenas sensible cuando anestesiado me crean, y que tus ojos me vean sin mirarme de tal suerte que nada me desconcierte, ni tu vista ni tu roce, para no sentir un goce ni un dolor contigo, muerte. Por los caminos ignorados, por las hendiduras secretas, por las misteriosas vetas de troncos recién cortados, te ven mis ojos cerrados entrar en mi alcoba oscura, a convertir mi envoltura opaca, febril, cambiante, en materia de diamante, luminosa, eterna y pura. No duermo para que al verte llegar lenta y apagada, para que al oír pausada tu voz que silencios vierte, para que al tocar la nada que envuelve tu cuerpo yerto, para que tu olor desierto pueda, sin sombra de sueño, saber que de ti me adueño, sentir que muero despierto. La aguja del instantero recorrerá su cuadrante. Todo cabrá en un instante del espacio verdadero que ancho, profundo y señero será elástico a tu paso, de modo que el tiempo cierto prolongará nuestro abrazo y será posible acaso vivir después de haber muerto, en el roce, en el contacto de la inefable delicia, de la suprema caricia que desemboca en el acto. Hay un misterioso pacto del espasmo delirante en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se funden cuando eres mía y soy tuyo en un instante. Hasta en la ausencia estás viva,
porque te encuentro en el hueco de una forma y en el eco de una nota fugitiva, porque en mi propia saliva fundes tu sabor sombrío, y a cambio de lo que es mío me dejas solo el temor de hallar hasta en el sabor la presencia del vacío. Si te llevo en mi prendida y te acaricio y escondo, si te alimento en el fondo de mi más secreta herida, si mi muerte te da vida y goce mi frenesí, ¿qué será? Muerte de ti, cuando al salir yo del mundo, deshecho el nudo profundo, tengas que salir de mí. En vano amaneces y en vano amanezas, muerte, cerrar la boca de mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte. ¿Qué puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera? Si en vista de tu tardanza, para llenar mi esperanza, no hay hora que yo no muera.